Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Spanish, español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmed Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La colonización de América Latina. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la colonización de América Latina, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. En el presente capítulo también se tratará del proceso de la colonización de América Latina. Los trastornos políticos de la española se debieron a una colisión entre dos ramas de la humanidad que antes eran desconocidos entre sí y que tenían expectativas culturales incompatibles. Los españoles, al igual que todos los europeos contemporáneos, operaban en una economía monetaria en la que el oro era muy escaso y por lo tanto muy demandado. La sociedad nativa, por otra parte, concedía al Estado una mano de obra sumisa y esclavizada, ya nominalmente libre. Los habitantes de las islas, por el contrario, vivían en una economía de trueque de subsistencia, en la que el oro tenía un valor puramente decorativo y los mecanismos de pago por trabajo todavía no se habían desarrollado. Por lo tanto, los españoles buscaban bienes y servicios que las sociedades indígenas simplemente no estaban preparadas para ofrecer. Ninguna de las partes entendió este conflicto de expectativas. Los colonos españoles lo interpretaron como una renuncia a trabajar como pereza, mientras que los indios no podían comprender la lujuria por el oro de los españoles o sus demandas del trabajo. Este conflicto amenazaba a cada parte con la destrucción. Sin un suministro de mano de obra indígena para extraer la mercancía como el oro, la colonia española no podía sobrevivir, pero a su vez la demanda española de oro y trabajo ejercía una presión intolerable sobre las sociedades nativas. La gestión de este conflicto de expectativas, con todas las dificultades éticas y económicas que planteaba, se convirtió
en una tarea política suprema de la corona española durante el siglo XVI. El conflicto, por supuesto, era intrínsecamente desigual. Para empezar, los españoles, aunque muy pocos, tenían recursos tecnológicos muy superiores y una fuerte motivación para lograr un conjunto de objetivos claros. Pero eso no fue todo. Había una dimensión biológica oculta, la cual provocó el desastre sobre la población nativa y agravó el choque de culturas. El encuentro de dos comunidades, hasta ese momento aislados, llevó a un intercambio de virus que causaron un gran número de muertos en ambos lados. Los españoles fueron víctimas de enfermedades tropicales. De los 1500 hombres que habían ido con Colón en 1493 para quedarse en la Española, solo alrededor de 360 sobrevivieron todavía en 1502. Cuando Nicolás de Obando llegó con otros 2500 colonos, un año más tarde habían muerto cerca de la mitad, a causa de misteriosas dolencias conocidas como la modorra y la vaquía. Los que sobrevivieron y pudieron aclimatarse fueron llamados vaquianos, un término que finalmente se aplicaría a los duros veteranos que actuaban como rastreadores indios y que lucharon en las fronteras del asentamiento español durante todo el periodo colonial. Las poblaciones nativas de las islas, por otra parte, fueron prácticamente exterminadas por la viruela, el sarampión y otras enfermedades del viejo mundo, ya que no tenían ninguna inmunidad debido a su completo aislamiento de otras razas durante milenios. La pérdida de vidas por las epidemias fue terrible. Aunque existe controversia debido a la falta de estadísticas fiables del alcance de la despoblación. Algunas autoridades creen que en la población de la Española pudo haber unos 8 millones de muertes, mientras que otros los sitúan en aproximadamente 50.000. Las enfermedades interactuaron con las presiones económicas para crear una terrible dinámica de destrucción nativa. La mayoría de los colonos españoles eran ásperos, campesinos sin educación provenientes de Extremadura y Andalucía occidental, que se apresuraron a amotinarse o a hacer caso omiso de la autoridad, pues habían llegado a las islas del Caribe para hacer una fortuna y luego volver a casa otra vez. Su desprecio por el bienestar de los indios era
escandaloso y provocó protestas de otros españoles, sobre todo del clero. Su frenética demanda de mano de obra indígena condujo a una explotación cruel, así como a un floreciente pero ilícito comercio de esclavos, conducidos al agotamiento debido a los horarios de trabajo, el trato cruel y los trastornos agrícolas. Los indios se hicieron aún más vulnerables a la enfermedad y muchos de ellos perdieron la voluntad de vivir y procrear. A la muerte de Fernando el Católico en 1516, un nuevo intento de traer la justicia cristiana al Caribe fue realizado por el regente, el cardenal Jiménez de Cisneros, que había sido consejero espiritual de Isabel. El gobierno de la Española se encomendó a un grupo de 3 frailes jerónimos, pero también fracasaron a la hora de erradicar los abusos del sistema de la encomienda y en vista de la rápida disminución de la población indígena, se permitió la importación de esclavos negros de África para cumplir los requisitos laborales de la colonia. Estos repetidos intentos de conciliar las necesidades económicas con los principios cristianos continuaron durante el resto del siglo. El proceso de colonización española, de hecho, iría acompañada de una serie de exámenes de concienciamiento y una serie de exámenes de conciencia. Tanto es así que por la década de 1550 la corona pensó que sería conveniente resolver todas las complejas cuestiones jurídicas y éticas planteadas por la presencia de España en América, en un gran debate celebrado en Valladolid. Para entonces, las dificultades morales en las que la corona y la iglesia trabajaban habían sido magnificadas por las nuevas conquistas en el continente, que habían eclipsado completamente los problemas de la Española y las islas. Al mismo tiempo, los objetivos transatlánticos de España se habían aclarado enormemente. América se había convertido en el negocio más principal del imperio. En 1519, Fernando de Magallanes atravesó los estrechos del sur que ahora llevan su nombre y penetró en el Océano Pacífico, dando la vuelta al mundo por primera vez. Los españoles estaban ahora en condiciones de apreciar
el hecho de que no había ninguna ruta marítima directa hasta Asia, y que la ambición inicial de Colón tendría que estar subordinada a la tarea de explorar y conquistar el enorme continente que descubrieron con el tiempo. Estaba entre la península ibérica y Japón. La unión de Castilla con Aragón inició el planteamiento de cómo gobernar y cómo manejar el imperialismo español. Y este debate se mantuvo durante muchos siglos, debido a la necesidad de mantener un sentido de unidad cultural y política, dada la gran diversidad de razas, culturas y pueblos que estaban sujetos a la autoridad del monarca. El logro perdurable de los reyes católicos fue haber inventado un sistema político que había demostrado tener una extraordinaria capacidad de conciliar estas dos cualidades, sin destruir los derechos tradicionales y las libertades de sus partes constituyentes. La monarquía católica fue capaz de lograr una unidad que triunfó sobre las tendencias centrífugas que habían afligido repetidamente a los reinos de la península ibérica. En primer lugar, los reyes católicos fueron capaces de hacer valer la autoridad de la corona contra los grandes nobles y las órdenes militares. El instrumento principal aquí era por formar clientes. El favor real en forma de diezmos, oficinas, concesiones de tierras y honores cortesanos. Permitieron a los soberanos jugar con las ambiciones sociales de los nobles y así controlarlos. El poder de la monarquía se fortaleció aún más a través de la creación de instituciones centrales, una fuerza de policía montada, la Santa Hermandad, orden fijada en las grandes zonas del país, y los consejos del Estado, una vez que se inhabilitó el dominio exclusivo de la aristocracia, estaban ahora atendidos por letrados, hombres educados de la pequeña nobleza que debían su posición exclusivamente al patrocinio real. El cargo de corregidor, un funcionario real que se sentaba en los consejos municipales, se instituyó en todas las grandes ciudades, ampliando considerablemente el rango de intervención real. En las regiones, por último, las Cortes de Castilla empezaron a convocarse con menos frecuencia. Cuando se llamaban, los monarcas influenciaban sobre los asuntos provinciales a través de los corregidores, que aseguraban el cumplimiento general de los pueblos.
La evangelización que la corona promovía como modo de resguardar a los indios legal y formalmente de la esclavitud fue la matriz discursiva de una retórica de la protección dentro de la cual se enmarcó la colonización. En esa matriz se diseñaron las justificaciones para establecer la encomienda, que se formalizó en 1503 y que exigía a los taínos el pago de tributos y el rendimiento de servicio a la corona a cambio del cristianismo, la civilización y la protección de la corona. Asimismo, se trata de dos maneras paralelas de controlar el poder productivo y reproductivo de los taínos. No es casual que en la instrucción, la sección que seguía sobre el casamiento como alternativa al robo de indias estuviera seguido de dos puntos relacionados al tributo y el servicio de los indios. La conquista de América en el siglo XVI se erigió como una guerra santa con arreglo al ideario de las cruzadas cristianas contra el Islam. El significado profundo de esa primera figura de la colonización era la conversión, el abandono y la destrucción forzados de los dioses y las formas de vida comunitaria que preservaban como condición absoluta de su integración en el proceso de expansión económica del imperialismo cristiano. La colonización de Asia y África en los siglos siguientes seguía sosteniéndose en el cristianismo como último sistema de legitimación, pero se articulaba en torno a las compañías industriales y comerciales y en base a una legislación universal que protegía sus monopolios. Sus idearios fueron seculares e ilustrados. Hacia fines del siglo XV, Europa renacentista en plena expansión inició la conquista y la explotación del continente americano. Las sociedades americanas sufrirán en carne propia el impacto de la invasión y ya nada sería como hasta entonces. España había logrado su unidad nacional con los reyes católicos, derrotando a los musulmanes y recuperando su territorio en 1492. Fue precisamente en ese año que Cristóbal Colón logró firmar su acuerdo comercial con la corona y lanzarse a su aventura que consistía en llegar al oriente por la ruta del occidente, partiendo
de la idea muy difundida ya entonces de que la Tierra era redonda. Colón llegó a Tierra un 12 de octubre de 1492, pero nunca se enteró de que no había llegado a la China, como él creía, sino a un continente desconocido para los europeos, al que tiempo después llamarían América. El contacto con los europeos les trajo en lo inmediato graves consecuencias a las poblaciones nativas. Muchos morían a causa del contagio de enfermedades que portaban los europeos y para las que ellos no tenían ninguna defensa. Pero la mayoría de la población de las Antillas se extinguió en apenas 20 años de contacto con los europeos, a causa de los malos tratos, los trabajos forzados y el cambio de vida, de cultura y de religión que les impusieron los conquistadores. Los reyes rompieron el monopolio concedido a Colón para explorar las tierras descubiertas en 1498 y permitieron que cualquier súbdito de la corona pudiera explorar las tierras del Nuevo Mundo. Alonso de Ojeda, nacido en Cuenca, fue el primero en aprovechar el permiso real en 1499, iniciando así los llamados viajes menores. Desde 1499 a 1510. Le siguieron otros marinos como Pero Alonso Niño, los hermanos Guerra, Juan de la Cosa y Vicente Llanes Pinzón, así como Diego de Lepe, Américo Vespucio y Rodrigo de Bastidas. Conclusión. Durante el siglo XV, bajo el impulso de portugueses y españoles, se produjo un gran avance en la navegación, que los llevó a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales, aquellos dándole la vuelta al continente africano, los españoles descubriendo América y navegando hacia el oeste, hacia el océano desconocido. Sin embargo, los que algunos llamaron una gran revolución comercial iniciada en el siglo XV y continuada en los posteriores siglos, tenía ya sus antecedentes en los siglos XII y XIII al tomar auge el comercio y la vida urbana, tan débiles durante el medioevo. Eso sí, desde mediados del siglo XV y hasta mediados del siglo XVIII, la economía europea se caracterizó por una gran expansión del comercio y de los mercados, auge mercantil que procedía y preparó el advenimiento de la revolución industrial.